En este video te voy a enseñar a resolver un problema tipo examen de estática de fluidos relacionado con fuerza de empuje. Leamos la instrucción del problema. Una esfera de plomo de densidad 11,8 gramos sobre centímetro cúbico se suelta desde una altura de 14 metros y cae en una piscina de 3 metros de profundidad. Lo primero que vamos a hacer es construir una gráfica que nos ayude a ubicarnos mejor en el problema. Entonces dibujamos la piscina, que tiene 3 metros de profundidad y a 14 metros de altura se dibuja la esferita. Como dice se suelta, significa que su velocidad inicial es 0, parte del reposo. Cae la esfera, ingresa en el líquido y llega al fondo de la piscina. Me aclara que el radio de la esfera es de 3 pulgadas. Calcular cuánto tiempo demoró en llegar al fondo. Y luego la fuerza normal cuando la esfera ya esté en reposo sobre el fondo de la piscina. Bien, primeramente vamos a anotar los datos y tenemos que asegurarnos de que todo ya esté en el sistema internacional. Y si no lo está, hay que llevar al sistema internacional. Entonces, aquí el dato, por ejemplo, del radio de la esfera es de 3 pulgadas, así que coloco radio 3 pulgadas, pero hay que llevar a metros. Entonces, aquí en el formulario de Física 2, en el reverso están los factores de conversión y nos vamos a longitud, que está acá, y buscamos de pulgadas a centímetros. Una pulgada tiene 2,54 centímetros, entonces anoto acá. Una pulgada, 2,54 centímetros, pulgada con pulgada se va. Y luego, para llevar de centímetros a metros, un metro tiene 100 centímetros, centímetro con centímetro se va y me va a quedar en metros. Entonces, colocando en la calculadora, 3 por 2,54 por 1 dividido entre 100, me queda 0,076 metros. Ese será el valor del radio de la esfera que estamos analizando. Ahora, la densidad del plomo es de 11,8 gramos sobre centímetro cúbico. Pero esa no es la unidad de la densidad para el sistema internacional. La unidad del sistema internacional para la densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Pero una forma rápida de llevar de gramos centímetro cúbico a kilogramo metro cúbico es tomar el dato que tenemos en gramos centímetro cúbico y multiplicar por 1000. 11,8 por 1000, 11.800. Y ya nos queda en kilogramos sobre metro cúbico. Bien. ¿Listo? Las otras unidades ya están en el sistema internacional. 13 metros. Metros es unidad del sistema internacional. Aquí también metros. Así que todo lo demás está en orden. Ya podemos comenzar a resolver el problema. Primeramente vamos a analizar el movimiento de esta esfera en dos tramos. El primer tramo será el movimiento que realiza de caída libre en el aire. Y el segundo tramo será el movimiento rectilíneo uniformemente variado que va a desarrollar dentro del agua. ¿Cómo sé que dentro del agua no es caída libre sino un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Porque para hacer caída libre, la única fuerza que tiene que intervenir durante el movimiento tiene que ser la fuerza del peso. Si aparece otra fuerza, ya no va a ser caída libre, va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí, durante el primer tramo, es caída libre, porque la única fuerza que está interviniendo es el peso. Pero en el tramo 2, que será dentro del líquido, además del peso del objeto está la fuerza de empuje. Recordemos que la fuerza de empuje aparece cuando un objeto se sumerge dentro de un líquido. Esa fuerza, la fuerza de empuje, siempre es vertical y hacia arriba. Entonces, como aquí, además del peso, hay otra fuerza, la fuerza de empuje en este caso, ya no va a ser caída libre, sino movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, aquí ya he dibujado, durante el movimiento, en algún lugar del movimiento, yo lo dibujé aquí por el medio, se dibuja la esferita en algún lugar del movimiento y ahí se dibujará las fuerzas que están interviniendo, que sería el peso del cuerpo, que voy a representar con W, peso, C, cuerpo, y la fuerza de empuje. De nuevo, el peso siempre apunta hacia abajo y el empuje siempre apunta hacia arriba. El movimiento está yendo en dirección hacia abajo, entonces aquí trazo una flechita que indica que el movimiento es hacia abajo, que va a hacer con cierta aceleración constante. Ahora, vamos a analizar el tramo 1 primeramente. Caída libre. En caída libre, que es un tema que se ve en Física 1, se dispone de tres fórmulas. Velocidad final igual a velocidad inicial más menos gravedad tiempo. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad altura. Y altura igual a velocidad inicial por tiempo más menos un metro gravedad tiempo al cuadrado. De estas tres fórmulas hay que seleccionar la más indicada
para nuestro problema, que fue la tercera. ¿Pero por qué? Porque el objetivo es encontrar tiempo. El inciso A me dice encontrar el tiempo que le toma llegar al fondo. Entonces tenemos que encontrar tiempo. Para saber cuál es la fórmula indicada, debo seleccionar la fórmula que tenga lo que yo necesito, en este caso tiempo, y que lo demás en la fórmula sea dato conocido. Entonces, esta primera fórmula tiene tiempo, pero lo demás es dato conocido. La gravedad siempre vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado, es su valor estándar para la gravedad. La velocidad inicial es cero porque parte del reposo, pero no sabemos con qué velocidad termina su movimiento de caída libre. Cuando llega acá, aquí termina el movimiento de caída libre. ¿Qué velocidad tiene? No es dato. Entonces no disponemos de este dato, por tanto se descarta esta fórmula. Esta también se descarta porque para empezar ni siquiera aparece el tiempo, que es lo que yo necesito. Entonces esta acá sí fue la indicada. ¿Por qué? Porque tiene tiempo, que es lo que necesito. Gravedad es dato, velocidad inicial es dato y la altura es dato, 14 metros, la altura del tramo 1. Entonces, por eso seleccioné esta fórmula. Entonces, copié esta fórmula acá. La velocidad inicial es 0, así que 0 por tiempo, todo se hace 0 y nada más me queda esta parte. Me queda así. Y luego procedí a despejar el tiempo. Entonces, para ello, tuve que mandar el 2 que estaba aquí abajo dividiendo, arriba a multiplicar. Quedó 2 por y. La g que estaba multiplicando el tiempo lo mandé a dividir. Me quedó 2y sobre g. Y luego el cuadrado lo mandé al otro lado como una raíz cuadrada. Y me quedó así. Ya invirtiendo la ecuación y reemplazando, el 2 está acá. Y es la altura del tramo 1, que sería los 14 metros. Reemplacé acá, 14. Vamos a reemplazar solamente el valor numérico, la unidad no, para ahorrar tiempo, y ya la unidad se colocará en el resultado, simplemente. La gravedad vale 9,8. Listo, todo en la calculadora me quedó este valor, 1,69 segundos. Ahora, antes de pasar al tramo 2, conviene, primeramente, encontrar la velocidad final con la que termina el tramo 1, porque esa será la velocidad inicial con la que empieza el tramo 2 y lo vamos a necesitar. Así que, ¿con qué velocidad termina el tramo 1? Velocidad final. Como ya tengo datos de tiempo y quiero velocidad final, bueno, si quiero velocidad final, lo demás tiene que ser dato, tiempo es dato, gravedad es dato y la velocidad inicial también es dato, es 0. Así que conviene usar la primera, por eso copié esta fórmula. Ahora, velocidad inicial es 0, nada más me queda esta parte, gravedad, tiempo. La gravedad vale 9,8 y el tiempo 1,69. Y multiplicado en la calculadora me quedó 16,56 metros segundos. Vamos a trabajar con dos decimales, redondeado a dos decimales, 16,56 metros segundos. Ahora, nuevamente lo digo, la velocidad final del tramo 1 viene a ser la velocidad inicial del tramo 2, obviamente. Y el tramo 2 ya es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene estas tres fórmulas. Velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración tiempo. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por distancia. Y distancia igual a velocidad inicial tiempo más menos un medio aceleración tiempo al cuadrado. Dicho sea de paso, aquí viene con un más y con un menos. Aquí también pasaba lo mismo, un más y un menos. Y cuando resolvimos, pues tomamos el más. ¿Por qué? ¿Por qué el más? ¿Por qué no el menos? ¿Cómo sé si debo tomar el signo más o el signo menos? Tienes que fijarte. Si durante el movimiento la velocidad aumenta, usas el más. Y si la velocidad disminuye, usas el menos. En este caso, está cayendo y al caer su velocidad va aumentando. Por esa razón usamos el signo positivo. Y acá va a ser la misma idea. Si la velocidad va aumentando, positivo, y si la velocidad va disminuyendo, mientras transcurre el movimiento, será negativo el signo que elijamos. Bien, en este caso vamos a encontrar el tiempo para el tramo 2 con la tercera fórmula también. ¿Por qué? Por la misma razón. Si yo quiero tiempo, lo demás tiene que ser dato. Y digo, tiempo es lo que yo quiero. Aceleración es dato. No es dato, pero podemos usar dinámica para encontrar la aceleración. ¿Velocidad inicial es dato? Sí. De hecho, la velocidad final del tramo 1 es la velocidad inicial del tramo 2, así que es dato. Pero ¿con qué velocidad llega al final del tramo 2, acá, al fondo? ¿Se conoce? No, no es dato. Así que por eso se descarta la primera opción. La segunda opción se descarta porque para empezar ni siquiera tiene el tiempo, que es lo que necesito. Así que tendrá que ser la tercera. Pero nos aseguramos, tiempo es lo que necesito. Lo demás es dato. La aceleración lo vamos a obtener con dinámica. ¿Velocidad inicial es dato? Sí. ¿Distancia es dato? Sí. La distancia en el tramo 2 es 3 metros. Así que por eso seleccioné esta fórmula. Ahora, hallemos la aceleración con dinámica. ¿Cómo? Cuando el objeto está en movimiento se aplica dinámica, según la ley de Newton.
que dice que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Como el movimiento se da en vertical, coloco sumatoria de fuerzas en Y, igual a masa por aceleración. Ahora, sumar fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay durante el tramo 2 que estén siendo aplicadas sobre el objeto? Bueno, solo dos fuerzas, el empuje y el peso del cuerpo. ¿Cuál es la regla para colocar signos a las fuerzas? En dinámica, cuando se aplica sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, la regla es: si la fuerza va en contra del movimiento, es negativa, y si va igual que el movimiento, es positiva. Entonces, el empuje va en contra del movimiento es hacia abajo, y el empuje va hacia arriba, va en contra, será negativo. Y el peso del cuerpo va igual que el movimiento, así que va a ser positivo. Entonces vengo acá y anoté peso del cuerpo y empuje. El empuje iba con negativo y el peso del cuerpo con positivo. Aquí, en vez de masa, coloco masa del cuerpo, que sería la esfera que estamos analizando, y luego aceleración. Luego vamos a reemplazar esto. Primero se copia, cuando al principio es positivo se sobreentiende. Esto se copia, menos, y el empuje se reemplaza por la fórmula del principio de Arquímedes, que dice que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Entonces, aquí está el principio de Arquímedes. En el formulario lo encontrás aquí. El empuje es igual al peso del líquido desalojado. Así que, en vez de escribir empuje, coloco peso del líquido desalojado. Acá. Y esto se copia. Luego, en vez de peso, coloco la fórmula del peso. Peso es masa por gravedad. Así que en vez de peso, coloco masa por gravedad. Mantengo el subíndice cuerpo. Menos, en vez de peso, masa por gravedad. Mantengo el subíndice líquido desalojado. Y aquí se copia. Luego, en vez de masa, coloco densidad por volumen. Eso valiéndome de la fórmula de la densidad. La densidad tiene la fórmula masa sobre volumen. Está acá la fórmula. Y si de aquí despejo masa, el volumen pasaría aquí a multiplicar y me quedaría masa igual a densidad por volumen. Así que, en vez de masa, coloco densidad por volumen. Eso hice aquí. En vez de masa, densidad por volumen. En vez de masa, densidad por volumen, manteniendo el subíndice correspondiente. La gravedad se copió. Y en vez de masa, densidad por volumen, manteniendo el subíndice correspondiente. La aceleración se copia. Luego de esto, tengo que reemplazar. Esto se copia como está, pero acá, en vez de esto de acá, la densidad es del material. Aquí dice líquido desalojado. Bueno, ¿qué tipo de líquido tenemos acá? Agua. Así que en vez de líquido desalojado coloqué el nombre de líquido, agua. Lo mismo hice acá. El cuerpo, ¿de qué material está hecho? De plomo. Entonces en vez de colocar cuerpo puse el nombre del material, plomo, porque la densidad es única para cada tipo de material, así que hay que colocar el nombre del material. Aquí sería plomo y aquí agua. En vez de colocar volumen de líquido desalojado, coloqué volumen de cuerpo sumergido. ¿Por qué? Eso me indica aquí la fórmula. El volumen del líquido desalojado es igual al volumen de cuerpo sumergido. Entonces, se reemplazó. Volumen de líquido desalojado es igual a volumen de cuerpo sumergido. Se reemplaza, la gravedad se copia. Aquí, densidad del cuerpo. El cuerpo está hecho de plomo, así que coloco de plomo y esto se copia. Luego, acá, volumen de cuerpo sumergido. Tengo que fijarme de todo el objeto cuánto quedó sumergido. La mitad, la cuarta parte, todo. Y bueno, durante el movimiento del tramo 2 va a estar todo completamente sumergido. Así que, recordemos que cuando quiero hablar del volumen completo, coloco BC, volumen del cuerpo. Así que como todo está sumergido, en vez de colocar volumen de cuerpo sumergido, coloco volumen del cuerpo, que significa completo, volumen de todo el objeto, porque todo está sumergido. Esto de acá se copia. Aquí se copia esto, el volumen del cuerpo sumergido, como todo estaba sumergido, se reemplaza por volumen del cuerpo, que significa volumen de todo el objeto. G se copia, esto se copia, se copia, se copia. Y aquí vamos a aplicar una propiedad de las matemáticas. Si yo tengo varios términos en una ecuación y hay algo que se repite en todos los términos, se puede simplificar. Entonces, aquí aparece volumen del cuerpo en este término, aquí también y aquí también. Por cierto, recordemos que los términos vienen separados por los signos menos y los signos más. Por ejemplo, aquí hay un signo menos, me separa este término de este término. Y bueno, al igual también me lo separa. Y aquí hay otro término. Son tres términos. Y en cada término, si hay una misma letra, hay algo que se repite en todos, podéis simplificarlo. Entonces aquí estoy simplificando eso y me quedaría densidad-gravedad menos densidad-gravedad igual densidad-aceleración. Entonces, como aquí los dos tienen gravedad, factoricé la gravedad. Con el caso 1, factor común. Y me quedó
densidad del plomo, en un paréntesis, menos densidad del agua. Y acá, esta densidad le multiplica la aceleración, así que lo mando a dividir. Y me queda aceleración igual a gravedad, densidad del plomo menos densidad del agua sobre densidad del plomo. Reemplazando datos, la aceleración es igual a la gravedad, que es 9,8, la densidad del plomo, que ya habíamos calculado acá, nos quedó 11.800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces reemplazo el dato acá, 11.800, luego menos la densidad del agua, que es 1000, eso hay que saberlo, o de todas formas igual va a estar en tu formulario, eso acá, está acá. Densidad del agua está acá, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, y finalmente la densidad del plomo otra vez, 11.800. Todo en la calculadora me queda 8,97 y la unidad de la aceleración es metros sobre segundo cuadrado. Una vez obtenida el dato de la aceleración, entonces venimos acá y ahora sí podemos aplicar esta fórmula, porque hace un momento nos hacía falta el dato de aceleración, por eso hicimos una pausa y calculamos la aceleración con dinámica. Pero ya que tenemos el dato de aceleración, pues ya retomamos la ecuación, la escribo acá, y luego reemplazo datos. La distancia es 3 metros, reemplazo 3. La velocidad inicial del tramo 2 es la velocidad final del tramo 1, 16,56. Se anota. El tiempo es lo que yo necesito, así que lo copio. Más un medio. La aceleración me quedó 8,97. Escribo 8,97. El tiempo es lo que yo necesito. Se copia. Y luego vamos a notar que nos queda una ecuación cuadrática, porque aquí hay tiempo y aquí hay tiempo al cuadrado. Así que vamos a ordenar esta ecuación cuadrática. Primero colocamos lo que tiene t cuadrado, pero primero se tocará multiplicar un medio por 8,97 y eso me queda 4,49. 4,49 por t cuadrado va primero. Vamos a ir en orden del mayor exponente al menor exponente. Primero t cuadrado y luego el que tiene t, sería 1656t, aquí se entiende que es positivo. Y luego el número que está solo, o sea que no tiene una letra al lado, este de acá tendré que pasar allá con signo contrario, menos 3. Queda igualado a 0. Cuando esto ocurre, ya podemos llamar al numerito que acompaña la t cuadrado A, al que acompaña a t, B, y el que está solo, C. Y aquí se usa la calculadora para encontrar de forma directa los dos valores de tiempo. El primer valor de tiempo le llamaré TA y el segundo valor de tiempo TB. Recordemos que en una ecuación cuadrática tenemos dos resultados. Entonces, usando la calculadora, obtenemos 0,17 segundos como primer valor y menos 3,86 segundos como segundo valor. Y dicho sea de paso, ¿cómo se usa la calculadora para encontrar los resultados de una ecuación cuadrática? Se tiene que ir al menú. Si tienes una calculadora como esta, ve al menú, busca la opción ecuación, que es la opción 5, y luego a la opción 3, que es la de la ecuación cuadrática. Viene con x cuadrado, x, y el término independiente se le llama así. Bien, entonces allí, y ahí tienes 3 celditas para rellenar los datos de A, B, C. A era 4,49. Le das igual. B es 16,56. Le das igual. Y C es menos 3. Le vuelves a dar igual. Y ahí tenemos la primera respuesta, 0,17, redondeado a dos decimales. Y la segunda respuesta es menos 3,86, redondeado a dos decimales. Bien. De las dos respuestas, ¿con cuál me debo quedar? Bueno, tiempo negativo no existe, así que se descarta la segunda opción, me quedo con la primera. Bien, al tiempo del tramo 2, que corresponde al tramo 2, sería 0,17 segundos. Finalmente, el tiempo total sería la suma del tiempo empleado para el tramo 1, el de caída libre, más el tiempo que se empleó en el tramo 2, el de movimiento rectilíneo uniformemente variado que sucedió dentro del líquido. El tiempo 1 nos había quedado 1,69 segundos y el tiempo 2, que bueno, en realidad llamamos tiempo A, 0,17 segundos. La suma nos da 1,86 segundos. Esa sería la respuesta del inciso A. Ahora, para el inciso B, una vez el objeto ya llegó al fondo y se queda quieto ahí, ¿cuánto vale la fuerza normal? Primeramente he dibujado una nueva gráfica que muestra el objeto ya en reposo, quieto en el fondo, y he dibujado las fuerzas que actúan
sobre este objeto. ¿Por qué? Porque cuando un objeto está en reposo se aplica la primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a cero. En todo objeto quieto se aplica esta ley. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Y como me dice sume fuerzas, tengo que ver qué fuerzas hay. La fuerza del peso siempre apunta hacia abajo, peso del cuerpo. Como el objeto está sumergido, habrá fuerza de empuje, que siempre va para arriba. Y la fuerza normal, que tiene que formar siempre 90 grados con la superficie. ¿Y qué era la fuerza normal? Recordemos. Si yo tengo un objeto y lo coloco en alguna superficie, en este caso la mesa, no se hunde. ¿Por qué? Porque la mesa crea una fuerza para evitar que el objeto que está encima se hunda. El agua no tiene esa capacidad. Si yo coloco este objeto en el agua, se hunde, porque el agua no tiene la capacidad de generar fuerza normal. Un objeto sólido como esta mesa, sí. Entonces la fuerza normal es la fuerza que hace un plano donde se asienta un objeto para evitar que el objeto que está encima se hunda. Entonces, lo mismo acá. El fondo de la piscina genera una fuerza para evitar que la esfera se hunda en el fondo. Y esa fuerza se llama fuerza normal. Nuevamente, siempre tiene que formar 90 grados, como una especie de L mayúscula, con la superficie. Muy bien. Aquí, en la primera ley de Newton, se va a aplicar la siguiente regla para los signos. Si la fuerza apunta hacia el eje Y positivo, va con positivo la fuerza, y si apunta hacia el eje Y negativo, va con negativo. Entonces anoté fuerza normal, como apunta hacia Y positivo, con positivo. Luego el empuje, como también apunta hacia el eje Y positivo, positivo. Y luego el peso del cuerpo, como apunta hacia el eje Y negativo, negativo. Y se copia igual a 0. Luego, la fuerza normal es la pregunta, así que el peso del cuerpo que tiene signo negativo lo paso al otro lado con signo positivo, que se sobreentiende. Y el empuje que tiene signo positivo lo paso al otro lado con signo negativo. El detalle es que no tengo todavía el peso del cuerpo y el empuje, así que aparte haré el cálculo del peso del cuerpo y del empuje. Primero, el peso del cuerpo sería masa por gravedad y luego la masa era densidad por volumen. Mantengo el subíndice del cuerpo. Ahora, el volumen del cuerpo no lo tengo, pero se puede calcular con fórmula. Vamos al formulario nuevamente. Aquí tenemos la fórmula de los volúmenes de distintos objetos para el cubo, para el paralelepípedo, para la esfera, para el cilindro, y en este caso para nosotros es una esfera, así que el volumen será 4/3 de pi radio al cubo. Recordemos que el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto en el ambiente. Entonces, el volumen del cuerpo es lo que necesitamos aquí. Bueno, como el cuerpo es una esfera, coloco 4/3 de pi radio al cubo, que era la fórmula para una esfera. 4/3 de pi, el radio, la habíamos encontrado ya aquí, 0,076 era el valor del radio en metros, así que reemplazo acá 0,076 al cubo y me queda esta cantidad, 1,84 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, la densidad del cuerpo, y como el cuerpo era de plomo, pues ya la tenemos, estaba acá, 11.800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces reemplazamos 11.800, el volumen del cuerpo es esta cantidad, y la gravedad 9,8. Todo en la calculadora nos quedó 212,78 y la unidad del peso, al igual que cualquier otra fuerza, es Newton. El peso es una fuerza y toda fuerza se mide en Newton. Ahora el empuje. Para eso aplicamos el principio de Arquímedes, que dice que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Ya mostré eso anteriormente en el formulario. Y bueno, en vez de peso se coloca masa por gravedad. Se mantiene el subíndice. En vez de masa era densidad por volumen. Se mantiene el subíndice. Y luego, en vez de líquido desalojado, como el líquido aquí es agua, coloco del agua, densidad del agua. Y en vez de colocar volumen de líquido desalojado, se colocaba volumen de cuerpo sumergido. ¿No? Ya lo mostré antes, pero lo vuelvo a mostrar. Está acá. Volumen de líquido desalojado es igual a volumen de cuerpo sumergido. Se reemplazó y la gravedad se copia. Listo. Ahora, en este caso, el objeto está completamente sumergido. Así que en vez de colocar volumen del cuerpo sumergido, coloco volumen del cuerpo. BC, porque BC significa volumen del cuerpo, completo. El volumen del cuerpo significa el volumen del cuerpo completo. Entonces, después de reemplazar esto, la gravedad se copia y se reemplaza. La densidad del agua es 1000, volumen del cuerpo lo tenemos acá, se copia, y la gravedad 9,8, todo en la calculadora nos queda 18,03 newton. Entonces, ya con el peso del cuerpo como un valor conocido y el empuje también, podemos reemplazar acá. El peso del cuerpo es 212,78 y el empuje 18,03
que en la calculadora nos quedó 194,75 newton, que sería la respuesta del inciso B, la fuerza normal, cuando la esfera ya queda en reposo en el fondo de la piscina. Y recuerda, no es correcto tratar a la sexualidad como si fuera cualquier cosa. Vivimos en una sociedad que te impulsa a mantener relaciones sexuales con cuantas personas tú quieras. Y nadie debe decirte nada, te dicen. Pero eso no es correcto. No está bien entregar la sexualidad a cualquier persona. No está bien entregar la sexualidad a una y otra persona. Eso es no valorarse a sí mismo. Eso es no respetarse a sí mismo. Porque la sexualidad es lo más preciado que tenemos en cuanto a lo tangible. Es lo más privado que poseemos. Y por tanto debe ser tratado con el debido respeto y compartido únicamente con una sola persona. Como hombre, de entre todas las chicas del mundo, te es permitido elegir a la que tú quieras. Pero tiene que ser para mirarla en serio. Para amarla, para respetarla, para valorarla, para amarla de por vida. Por tanto, como hombre, si eres un hombre de verdad, si eres un buen hombre, vas a reservarte para una sola mujer. Y desde ahora vas a reservar tu sexualidad y tus ojos y tu corazón para esa mujer que en un futuro se convertirá en tu esposa, con quien compartirás toda tu vida, incluida tu sexualidad. Y tienes que aprender a serle fiel a esa una sola mujer, solo a esa mujer. Eso es lo que hace un buen hombre. Vamos, de que muy pocos lo hacen, ¿sí? Esto no es para cualquiera. Esto es para hombres de verdad. Y por eso quedan muy pocos así, porque no es sencillo. Pero un hombre de verdad lo hace. Y te animo a que no seas uno más del montón, sino que seas un hombre de verdad, un hombre que tenga las agallas de controlar sus impulsos sexuales para serle fiel a una sola mujer, a la mujer que decidió amar de por vida. Y lo mismo aplica a las chicas. Una chica que se respeta y se valora a sí misma no entrega su sexualidad a cualquier hombre, sino a ese hombre que decida amarla de por vida y le demuestre su amor, no con palabras sino con hechos, comprometiéndose con ella de por vida en un pacto matrimonial. Recuerda, una persona de bien valora su sexualidad y no lo trata como si fuera cualquier cosa. Lo trata con el debido respeto. Sé una buena persona.